Buenas tardes, profesor Freddy Silvaña, de la Cátedra de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, de la Universidad Politécnica Salesiana. Soy Magdalena Orengo, estudiante de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, quien responderá a las preguntas consignadas en la actividad 4. ¿A qué se refiere con la plurinacionalidad y derechos colectivos? Plurinacionalidad. En primer momento de construcción de la plurinacionalidad como proyecto político, está caracterizado por una fuerte lucha de resistencia contra la presión del capitalismo. Sobre el campo, la plurinacionalidad, que ha sido la gran bandera integradora del movimiento indígena, y su propuesta política estratégica, es necesario leer desde los momentos históricos en que ella surgió. El primero se extiende desde los años 40 hasta 1990 y el segundo desde el último año hasta el 21 de enero de 2000. Antecedentes y considerar derechos humanos. Adopta y proclama por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Se establece en el artículo primero que todos los pueblos tienen el derecho de autodeterminación y a establecer libremente su condición política y prever su desarrollo económico, social y cultural. Los indígenas construyeron en 1986 la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador. CONAE enfrentaron el primer levantamiento como proyecto político en 1994. Su primer momento de año hicieron públicas notarias con la entrada del Movimiento de Unidad Plurinacionalidad, Nuevo País. En la lucha electoral en 1996, dirigencia nacional. Plurinacionalidad implica elementos más gruesos, democratización económica y política, que recibieron el rechazo de la derecha ecuatoriana. Entender la plurinacionalidad requiere de una nueva visión de la realidad histórica, cultural, social y económica. Esto significa un cambio estructural que modifique las relaciones económicas y políticas actuales que se fundamentan en la explotación de unos grupos sociales por otros, en el caso de indígena. La cultura encierra las esferas materiales, económicas, así como las subjetivas espirituales de las sociedades humanas. La lucha por la tenencia de la tierra y mejores condiciones de vida posibilita la unificación nacional del movimiento indígena. Principalmente fue poner escena política. La población indígena constituye entre el 30 y 40% del total del país, por lo que su realidad social, cultural y política es de carácter nacional. Los pueblos originarios, cuyas primeras batallas son por el reconocimiento de su condición de pueblos, sobre todo frente al individuo y la libertad individual, que han sido cuestionados como los únicos posibles y necesarios, aún siguen siendo relegados. Derechos colectivos. Sobre todo, durante y a partir de la Asamblea Constituyente de 1998, la plurinacionalidad
queda reducida a aspectos jurídicos, implementa de los derechos colectivos. Grave error, ya que el convenio 169 de la OIT y los derechos colectivos pasan a ser los proyectos políticos del movimiento indígena, en un lugar del que históricamente había construido bajo la premisa de la plurinacional del Estado. Los pueblos y nacionalidades indígenas mantienen sus zonas de influencia, comunas, territorios, de acuerdo con sus necesidades actuales y a su realidad histórica y cultural. Los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución de la República Ecuador reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero no les reconoce su carácter de nacionalidades. El problema de la revolución y el socialismo en la agenda de debate de la organización indígena. ¿A qué se refiere el artículo 10 de la Constitución del Ecuador? Y mencione dos ejemplos de aplicabilidad en sus comunas, barrio o parroquia. 1. Derecho de los guaraníes a mantener y desarrollar la identidad cultural. Para nosotros en la comunidad tenemos un derecho, porque con la identidad progresamos con los diversos de la Amazonía, como flora y fauna, y además las tradiciones no perdamos, eso es nuestra raíz que han venido manteniendo los abuelitos. En la selva escuchamos los cantos de los animales, por eso no queremos que nos vengan a contaminar a nuestra madre tierra. Ahora los jóvenes tenemos esa huella para seguir adelante. Somos orgullosos de ser guaraní. Tenemos lo que es nuestra vestimenta, comidas y entre otros. El hijo de jaguar siempre está cuidando su selva. ¿Qué es la identidad cultural? Para los guaraní es una esencial importancia de no dejar su cultura porque ellos siempre mantenían ancestralmente nuestros verdaderos sentido, origen, historia de pertenencia y libertad. Valores. Los abuelos guaraní aconsejan de cómo mantener y cuidar la selva porque ellos nunca se olvidan desde su infancia que vivían alegres y hasta ahora se sientan honrados. Por eso nosotros al saber llevamos como una fuente de conocimientos, identidades, tener respeto. Tradiciones. Los pueblos donde nacimos compartimos un conocimiento que mantenemos nuestra tradición artesanal, vestimenta y también las comidas típicas, además que representa la cultura guaraní. Es trabajar desde los colectivos, defender nuestro territorio como venían luchando nuestros abuelos. El símbolo de los guaraní es una lanza característica. Son unos 5 metros de altura y 8 de ancho aproximadamente, que se llama tapa. Son símbolos para hombres que también salen de cacería, cuidan su territorio para sus familias. En cambio, para las mujeres llevan red de pesca, diintay. Símbolo para mujeres, pintar en rostro achote, que significa defender la selva para vivir sin que nadie venga con la contaminación. La historia de mis ancestros lleva con orgullo el legado de mi pueblo. Hablar en guauterero no es modas, son símbolos de la lucha de resistencia, para decirle al mundo que los aucas estamos aquí presentes. Creencias para los guaraní son hijos de jaguar, siempre son activos
hablan con su padre y creen en Wenongi, el espíritu que habita en la selva, y también le da energía donde quiera que salga, cacería o en la chacra. Ellos no cansan de caminar, trabajar hasta atardecer. Ejemplo 2. Derecho de los guaraníes a construir y mantener organizaciones. En la comunidad donde vivo en Dicaro, siempre organizamos cuando es una presentación con los piquenani, jóvenes y niños, para que no perdamos nuestra cultura. Nosotros como guaraní hemos venido organizando desde 2008, Okiyenani. Mujeres están presentes cuando es una reunión u organización de la comunidad Dícaro, todos escuchando los temas tratados. El cuidado del territorio. Por ejemplo, ellos no querían que entre los colonos que lo decidieron es vivir tranquilos como sus antepasados, y si aceptaran acabaría su selva. Por eso defienden su territorio para sus hijos y nietos, gracias a nuestra líder Dayuma, ella quien fue por primera vez contactada con los Kogore, que significa gente. Por eso las mujeres siguen en camino de ella, de Dayuma. Ahora Okiyenani continúan organizando y crearon un nombre Wema, Casa Artesanías. Y así mantener de dónde venimos, demostrarle como guaraní y sentir feliz con lo que tenemos, con nuestros idiomas, costumbres, y también seguir enseñando a los niños y contar los mitos de nuestros abuelos. Aprendamos la enseñanza a cuidar y construir los valores a lo largo de nuestra vida. Es un grito como los cantos de los animales. Iraguá, muchas gracias.